¿Qué tal, familia? Es un gusto poder saludarles en este día y a través de este medio. Hoy vamos a platicar sobre 1 Corintios 12 y espero de todo corazón que Dios hable a nuestra vida y nos permita de alguna manera el poder recibir ese mensaje que en este caso Pablo estaba dando a los corintios. La Biblia está llena de muchos mensajes y muchos temas en relación a nuestra vida cristiana, a nuestra vida como discípulos de Cristo. Y Pablo fue uno de los más influyentes dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Muchas de las cartas que están incluidas en el Nuevo Testamento fueron escritas por él, una persona que tuvo un encuentro genuino con Jesucristo y esto lo hizo cambiar radicalmente de la vida que él tenía. Y hoy vamos a leer uno de los mensajes que él quiso dar al pueblo de Corinto en ese tiempo. Y vamos a empezar leyendo 1 Corintios 12. Les animo a que puedan tener ahí su Biblia y puedan tener abierta en este extracto que vamos a estar leyendo, porque hoy nos vamos a basar únicamente en 1 Corintios 12. Así que no van a tener que buscar tanto, pero por favor ténganla ahí para poder anotar, resaltar. Eso también nos permite el poder recordar lo que vamos a estar estudiando en este día. 1 Corintios 12 inicia así. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Vemos cómo Pablo en este primer versículo está enfatizando que les quiere enseñar algo, que les quiere transmitir algo. Quiere que realmente entiendan, dice, este asunto. Pablo cada vez que les escribía con la intención de que ellos entendieran ciertos temas. En este caso vamos a hablar sobre los dones espirituales, entre otros temas del cuerpo. Versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Quiero aclarar que estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Para mí es una de las versiones que de alguna manera habla más como nuestro lenguaje actual y es un poquito más entendible, entre otras cosas que en lo personal me agradan de esta versión. Pero vemos acá cómo el interés de Pablo era que esa vida que de alguna manera ya habían dejado atrás fuera ahora en pos a lo que Cristo les había llamado a hacer. Que ya dejaran de estar buscando esos ídolos y que de alguna manera entendieran que ya desde que alguien recibió a Cristo Jesús en su corazón, que puedan caminar hacia esa vida que Jesús tiene preparada para nosotros. Vemos acá como dice, bueno, si alguien ya recibió a Cristo, pues va a bendecir a Cristo y va a bendecir el nombre de Jesús. Y aquí vemos cómo inicia Pablo con una parte bien importante y vamos a leer en el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí hay algo bien importante y que tenemos que estar claros cada uno de nosotros. Y uno de los primeros mensajes que Pablo quiere transmitir en esta porción es: entendamos que es un solo espíritu. Esto es algo muy importante porque muchas veces tendemos a tergiversar este tema, que pensamos que está el espíritu de profecía o el espíritu de sanidad de los enfermos, el espíritu, y como que fueran un montón de espíritus que andan por ahí y que dependiendo cuál nos tocó o cuál llega con nosotros, ese don es el que tenemos. Pero no, Pablo les quería enfatizar de que es un solo espíritu el que reparte esos dones espirituales. Incluso acá en esta porción vemos cómo se enfatiza de alguna manera la Trinidad, porque vemos al Espíritu, vemos al Señor y vemos al Padre.
Y eso es algo que es bien interesante, porque vemos que hay un solo Espíritu el cual nos da dones. Hay un solo Señor al cual servimos. Y hay funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Bien interesante esta parte, porque nos recuerda quién es Dios y cómo funciona. Pero la gran pregunta que yo me hago es, ¿estamos claros por qué tenemos dones? Porque hemos leído que es el mismo Espíritu el que nos da dones, pero al final, ¿para qué nos da dones el Señor? ¿Para qué nos permite Él tener dones espirituales? Y aquí lo vamos a seguir leyendo en el versículo 7 de 1 Corintios 12. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Solamente en este versículo ya nos aclara que la intención de esa manifestación, de una manifestación del Espíritu Santo, el cual ya mora en nosotros, porque ahora dice la palabra que ahora vive en nosotros y mora, una de las manifestaciones que nos da son los dones. Y cada uno tiene diversos dones que vamos a estar leyendo. Pero quiero enfatizar en lo que dice acá. Dice que el Espíritu para el bien de los demás. Algo bien interesante y que a mí me hace mucho clic y me hace mucho énfasis acá en esto es: entendamos que los dones que Dios nos ha dado no son para beneficio propio, no son para exaltarnos nosotros o ver qué tan espirituales somos. No, en realidad los dones Dios los da para el beneficio de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un don, lo que el Señor busca es que ese don pueda servir a otros, pueda servir a los que están cerca y sea de bendición para los que tenemos a nuestro alrededor. Versículo 8. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritu, a otros el hablar diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y esta parte final también habla de algo muy importante. ¿Por qué tenemos los dones que tenemos? Solamente el Espíritu sabe por qué te dio a ti los dones que tú tienes y por qué me dio a mí los dones que yo tengo. No hay una forma de recibir los dones o algo que determine, ok, a él le vamos a dar el de profecía porque ha hecho esto. No. Yo no sé si alguna vez te has preguntado o has conocido a alguien que tiene un don de parte del Espíritu y dices, pero ¿por qué se lo dio a él si él es esto, si él es lo otro? Pues déjenme recordarles que al final es el Espíritu Santo el que determina cómo los reparte. Otras versiones dicen según su voluntad. O sea, como a él se le place, él viene y da diversos dones a las diferentes personas. Recordando que los dones son dados para el servicio de los demás. Y acá vuelve a enfatizar, si se dan cuenta, cuántas veces menciona el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Tenemos que tener claro que si alguien tiene el don de profecía, fue el Espíritu Santo el que se lo dio. Si alguien puede sanar, fue el Espíritu Santo el que le dio ese don para poder ser portador del poder de Dios y traer sanidad a las personas. Y así sucesivamente, es el mismo Espíritu. Pablo enfatiza mucho eso, porque a veces puede que haya tendencia a confundir que hay muchos espíritus. No, es el mismo Espíritu Santo que nos da esos dones y nos da como Él lo determina. Así que lo que Dios te haya dado, recíbelo con gratitud en tu corazón y eso nos va a permitir poder seguir leyendo lo que continuamos en el versículo 12. De hecho, dice en el versículo 12, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.
todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vuelvo a enfatizar, el mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? ¿No soy del cuerpo? No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esto es bien importante de entenderlo porque eso nos da la base de poder razonar mejor lo que leíamos al principio. Cada don que Dios nos da es para el servicio del cuerpo de Cristo, para todos los que conformamos ese cuerpo de Cristo. No para beneficio propio, sino para el beneficio de los demás. De alguna manera, aquí lo ejemplifica como el cuerpo. La mano, habla aquí de la mano. Seamos honestos, la mano incluso si tenemos alguna picadura de un zancudo o algo por el estilo, necesita de la otra mano para rascarse. ¿Por qué? Porque solita, yo no puedo, si tengo una picadura acá, no puedo rascarme, ¿verdad? Sino que necesito de la mano izquierda para poder ejercer esa función. Y así en diferentes partes del cuerpo. Acá nos llama a reflexionar que así como el cuerpo que está conformado por muchas partes, debe de entender que cada parte que tiene el cuerpo tiene una función especial, tiene una función buena. No hay ninguna parte extra en nuestro cuerpo, no hay nada que sobre, sino al contrario, todo Dios lo colocó de la forma en que lo colocó con un propósito. Y de la misma manera tú has sido colocado en esta tierra con un propósito especial. Nadie, yo diría, el cuerpo, ¿qué parte valoramos más? De alguna manera, todas las partes debiésemos de valorarlas como algo importante, porque conforman un cuerpo, pero que está formado de muchas partes, de muchos miembros. Y por eso acá podemos ver cómo dice Pablo, eso es lo que somos. Somos un cuerpo con muchos miembros. Vamos a seguir leyendo en el 21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. ¿Cuántas veces no nos ha picado el ojo? Yo qué sé, ¿verdad? Que se nos entró una basurita. Si no tuviéramos la mano para poder ahí hacer algo, hacer un movimiento para poder extraer a través de las lágrimas esa basurita, ¿qué pasaría? Necesitamos. Y aquí por eso lo ejemplifica así. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Bien claro el mensaje de Pablo. No hay miembro que sea de más. Yo quiero decirte, tú no estás de más aquí en la tierra. Tú no estás de más en la congregación a la que perteneces. Tú no eres uno más en el lugar en el que tú te encuentras. Dios te ve como una pieza importante. Así como Dios ve el cuerpo y lo formó de tal manera que todas las piezas del cuerpo son importantes, tú eres importante. Y por eso termina aquí, a fin que no haya división en el cuerpo. Por eso aquí ponía algunos ejemplos que es lógico que no podemos evitar que hayan problemas, pero no se va a pelear los pies con la cabeza o vamos a decirle, miran, pies, no te necesitamos hoy, así que vete. No, los pies ahí van a estar, estamos conectados. Y eso es importante entenderlo dentro de nuestro contexto, donde todos los que tenemos a nuestro alrededor, hablando del cuerpo de Cristo, son sumamente importantes y valiosos. Y a fin
de que nos preocupemos igual unos por los otros. A mí me encanta poner ejemplos reales, ¿verdad? Ejemplos de los que vivimos. Y yo hace unos 15 días, más o menos 22 días, pues me lastimé el dedo pequeño de la mano izquierda. Tuve por estar ahí jugando en un campamento, pues me caí y de alguna manera me doblé el dedo pequeño. Y no saben cuántas cosas me limitó en muchos sentidos. Incluso andaba preocupado, todo el cuerpo andaba preocupado porque el dedo no se lastimara. Me puse ahí algo para inmovilizármelo, una venda, y de alguna manera todo el cuerpo estaba enfocado en que este dedo no se lastimara porque estaba en recuperación. Y muchas veces así tenemos que ser con nuestros hermanos. Algunas veces nos lastimamos, algunas veces caemos, algunas veces tenemos situaciones difíciles, pero todo el cuerpo debiese de estar también preocupado por ese que está dolido. Y eso es parte de lo que viene en estos siguientes versículos. 26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honra, los demás se alegran con él. Cuando uno de los miembros sufre, yo les aseguro que todo el cuerpo sufre. Cuando nos lastimamos cualquier parte del cuerpo, por más que quisiéramos decirle, por más que hubiese querido decirle al dedo pequeño, esa fue tu culpa por no haber visto cómo ibas a caer, o yo qué sé, así que ahora te aguantas, dedo, así que te haces ahí el fuerte. No, yo sentía dolor y me sentía incómodo en todo el cuerpo, pero gracias a Dios ya se va recuperando. Y como lo dice acá, si uno de los miembros sufre, todo el cuerpo sufre. Y así pasa, así debería de pasar entre los miembros de nuestra iglesia, de nuestra congregación, donde entendemos que si un miembro sufre, todos los demás sufren. Pero también entendemos que si uno de ellos recibe honra, los demás nos alegramos con él. ¿Qué quiere decir esto? Es como, yo les pongo ejemplo, a mí me gusta la guitarra y yo qué sé, vamos a ejecutar una pieza en guitarra. Y esa se ejecuta principalmente con las dos manos, mano izquierda, mano derecha. Pero ¿será que cuando reciben honra deciden, bueno, le damos gloria a Dios, le damos gracias a Dios por las manos de... No, hablan de la persona, dicen, ala, qué bendición esta persona, cómo ejecuta cierto instrumento. No hablan solo de las manos, hablan del cuerpo entero. Y así debiésemos de sentirnos nosotros cuando una parte del cuerpo tiene un logro o ha alcanzado una meta. Yo no sé si te pasa, pero yo me alegro cuando mis hermanos, mis amigos vienen y logran cosas. El Señor responde una oración, superan alguna situación. Yo me alegro porque yo soy parte de ese cuerpo. Me alegro por Él, pero me alegro porque yo también, así como también cuando sufrimos juntos, pero también nos gozamos por los logros y por las cosas alcanzadas, por las cosas buenas que hacen nuestros hermanos. Eso es algo importante para mantener una buena relación en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, dice el 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y me gusta cómo va terminando esto, porque Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo. Yo quiero decirte que tú has sido llamado a formar parte de un cuerpo. Y por más que la mano quisiera desprenderse de este cuerpo y decir, no, yo voy a vivir solo, así que yo me desprendo, porque a veces entra eso en nuestro corazón. Yo he escuchado a personas que dicen, no, yo no pertenezco a ningún lugar porque yo no necesito a nadie para relacionarme con Dios. Déjame decirte que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios nos manda a congregarnos en un lugar porque nos necesitamos unos a otros. Tú solo no puedes vivir una vida que Dios quiere que vivas. Dios nos llamó a relacionarnos con otros y a que a través de esa relación podamos servirnos unos a otros. Así como yo puedo servir a otros, también tú puedes servir a otros.
Y así como yo sirvo a mis hermanos, yo sé que mis hermanos también sirven a mi vida. ¿Por qué? Porque nos amamos. Y así como cuando se lastimó mi dedo, esta mano tuvo que colocar ese inmovilizador, tuvo que envolver, tuvo que cuidar. Los pies procuraban que no caminara en algún lugar donde me topara. Así es el cuerpo y ese es el llamado que tenemos en Cristo Jesús. Que todos los dones que Él nos ha dado los pongamos al servicio del cuerpo y que el cuerpo de alguna manera se mantenga unido y se mantenga con un mismo propósito, el cual es glorificar al Padre. Y hoy quiero animarte a que reflexiones. ¿Será que he ocupado mis dones y he entendido que son para el servicio de los demás? Y déjame decirte, Dios te ha dado dones. Si tú piensas que no tienes dones, pídele al Señor que Él te permita descubrir esos dones. Y también, como lo invita Pablo, ambicionemos. De repente tú quieres alguno de los dones, pídeselos al Señor. Y si el Señor así le place y el Señor así lo determina, como dice su palabra, Él te lo va a dar. Así que déjame orar por nosotros en esta mañana. Dios, gracias. Gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú, en medio de tu misericordia, Señor, nos has dado dones, nos has dado algo espiritual para el servicio de los demás. Yo oro para que tú permitas que sigamos descubriendo esos dones y que sobre todo entendamos que somos parte de un cuerpo. Y que si alguien se duele, todos nos duelemos. Pero también si alguien recibe honra, todos recibimos honra y nos alegramos con esa persona. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y permítenos ser personas que entienden que son parte de un cuerpo y que somos importantes en tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.